VR Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. En los últimos años se han presentado impresionantes incidentes en donde decenas de personas, en especial adolescentes, empezaron a comportarse de manera extraña. Gritos de terror, desmayos, conductas violentas y todo señalando al causante de todo esto. ¿Acaso el mismísimo demonio? Hoy, en Viaje a otra dimensión, posesiones demoníacas masivas, psicosis o realidad. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio esta noche, empezamos la semana con nuevos bríos, nuevas ganas de compartir con ustedes nuevas experiencias, nuevos relatos. ¿Me escuchan la música? Esta noche, ¿de qué vamos a tratar? Siempre se habla que eso no existe, que eso no es real, que solamente podemos verificar aquello que vemos directamente con nuestros ojos, que solamente existe lo material, solamente la causa-efecto, solamente aquello que no es verificable, que no puede ser visto, que no puede ser tocado, que no puede ser olido, no existe. Y sin embargo, en todas las tradiciones a nivel mundial, en todas las culturas a nivel mundial, en todas las religiones y tradiciones espirituales a nivel mundial, siempre se habla de un personaje. El de la cola, el de los cachos, el innombrable, el demonio. Durante décadas, en los últimos años sobre todo, a partir de que en los medios de comunicación empezaron a tratarse más estos temas, un poco también de la mano con el cine, en que empezaron a ver películas paradigmáticas como El Exorcista y otras por el estilo, ¿no es cierto? Empezaron a plantearse de diferente manera, ¿no? De hecho, empezaron a surgir inclusive desde el mismo Vaticano escuelas, ¿no?, para exorcistas. Dentro de la teología católica forma parte como piedra angular el tema del mal y la lucha contra el mal. Y dentro de esta temática que se ha abierto en los últimos años y que algunos son otros no son creyentes, pero que aquí en el programa Viaje a otra dimensión nos basamos en experiencias, en historias de ustedes, queridos amigos, que han tenido algún tipo de anécdota con estos temas, es que se dieron una serie de hechos inexplicables. El tema de las posesiones demoníacas es un tema complejo, es un tema harto difícil de tratar en un medio de comunicación abierta como es Radio Capital. Mucho ya, se sabe que mucho de lo que antaño se consideraba como si fuera parte de una posesión demoníaca y ahora ya te podría tener alguna explicación. Inclusive se habla dentro de la psiquiatría de la demonofobia. Se habla también de que ciertos disturbios o disfunciones psicológicas y psiquiátricas podrían tener alguna explicación con respecto a este tema, ¿no es cierto? De temas como, por ejemplo, ciertos disturbios mentales que hacen que la persona pueda comer cosas que antes no podía comer o que serían incomibles. Temas como la epilepsia, por ejemplo, que hace que la persona tenga estos estertores tan violentos. Temas como la esquizofrenia, en la cual uno puede supuestamente escuchar voces ajenas a uno. Entonces, la ciencia, y en eso nos alineamos nosotros, tratan de explicar de alguna manera estos fenómenos, ¿no es cierto? Pero hay algún tipo de fenómenos, quizás los mínimos, pero que existen, que de una manera todavía no tienen explicación por parte de la psicología y la psiquiatría. Y es ahí en donde nosotros nos aventuramos o donde nadie se aventura, ya sea por prejuicio, ya sea por el qué dirán, ya sea porque podría denostar mi prestigio científico. Y es ahí donde nosotros esos temas avanzamos, nos adentramos, quizás en terrenos un poco
fangosos, un poco pantanosos en terrenos que en los cuales uno no sabe si está en la realidad o en la fantasía. Y para eso nos basamos en los testimonios de nuestros oyentes, en las anécdotas que día a día nos hacen llegar los viajeros dimensionales, en aquellas experiencias que tienen que ver con respecto a los enigmas del hombre, del universo, ¿no? Y que de una manera nos hacen decir la frase, bueno, yo lo viví, tal cual, yo no me equivoqué, yo no estaba dormido, yo no tenía ningún alucinógeno, yo no estoy mintiendo. Y es ahí en donde llegan estas historias tan interesantes, o aquellas que llegan a través de los medios de comunicación, como el que esta noche vamos a tratar. Si ya de por sí el tema de las posesiones demoníacas es un tema escalofriante para muchos, imagínense que hubiera una posesión demoníaca masiva. Son eventos que esporádicamente nos llegan a través de los medios de comunicación, en donde se ve, por ejemplo, una escuela en la selva, en la cual grupos de niñas o de niños empiezan a comportarse de manera extraña, aberrante, y entonces ahí, bueno, lo primero que tienen a la mano, llevarlos a que los tranquilicen, a los médicos, etcétera, claro, cómo no, pero siempre surge dentro del sistema de creencias la posibilidad de que sea una posesión, y es ahí donde van pastores evangélicos, donde van de repente otro tipo de personas que tienen este tipo de conocimientos, entre comillas, de exorcismos, ¿no? Y curiosamente, poco a poco estas personas empiezan a tranquilizarse, a recuperar el estado de normalidad psicológica, ¿no? Esta noche vamos a tratar ese tema. Vamos a tratarlo, vamos a hacer un repaso, ¿no es cierto? Algunos casos muy interesantes. Hay un caso que nos llamó muchísimo la atención hace algunos años atrás, respecto a hace como 5 o 6 años atrás, en el cual en un instituto armado empezó la gente a tomar posesión, ¿no? Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo se explicó eso? ¿No? Esta noche vamos a tener aquí a un destacado psicólogo que va a tratar de ayudarnos, desde el punto de vista de la ciencia, a entender qué son estas posesiones demoníacas masivas. ¿Son psicosis o realidad? Son 9:11 de la noche y en este momento vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, para que ustedes empiecen a hacernos llegar sus encuentros con lo desconocido. Muy bien, amigos. Empezamos la semana con nuevos bríos y ya tenemos una llamada, ¿no es cierto? Tenemos la llamada, ahí vamos a ver de quién es. Aló, muy buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un favor, estimado amigo, quiero que bajes el volumen de tu radio o televisor. Bájalo totalmente porque se está acoplando, ¿ok? A ver si lo puedes bajar y solamente hablamos por el celular o teléfono. A ver, vamos a ver. José, ¿cómo estás? Soy Anthony Choi y este es tu viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 FM. ¿Cómo estás, José? Doctor Choi, muy buenas noches. Buenas noches. Qué alegría poder escucharle y poder celebrar que mi llamada ha podido ingresar. Ok, muy bien, José. Cuéntanos. Este tema es muy importante acerca de la posesión demoníaca. Bueno, quisiera contarle una historia que tuve hace aproximadamente 10 años. Ok, ¿qué pasó, José? Mire, hace 10 años yo conocí a una chica en la ciudad de Tacna. En Tacna. Entonces, ¿ya? yo, la conocí y, la fui a visitar y, me iba a un hotel, ¿no? Ok, pero ella en la tercera vez que yo fui me dijo que no vayas a un hotel, mejor vente a la casa de mi hermana porque mi hermana va a viajar. Entonces, puedes quedarte en su habitación y ya no vas a pagar. Bueno. Y ahí va a haber ahí hay 2 cuartos más, que ahí van a estar mis sobrinas y ya no vas a estar solo, pues, porque yo voy a estar contigo un rato y tengo que trabajar, entonces no te voy a poder atender. Y yo dije, chévere, ¿no? Voy a poder compartir con estas jovencitas, ¿no? Chévere. Bueno, la cosa es que el día que yo llegué, tomé posesión del cuarto de la hermana. Ya. Nos recostamos y estuvimos contentos ahí en amoríos, ¿no? O sea. Ya, ok. Yo había puesto era tu amor, una relación amorosa tenías con ella. Muy bien. Sí. ¿Qué pasó, José? Pusimos yo tenía un cassette de Manolo Galván.
Y Ah, pues ya, qué bacán. estamos escuchando. El gran Y Manolo de Galván. repente cuando estamos ahí conversando muy amenamente, Sí. bueno, yo dije voy a apagar la radio mejor porque me molesta la bulla. Ok. Y de repente, Sí. la radio, esas radios antiguas, Antiguas. tienen unos botones para pues poder pasar de cassette a radio y hay que apretar un botón. Claro, así es. Ujú. Ese botón de Sí. cassette se puso para el cassette y se prendió el cassette. Y Ya. comenzó a sonar una música en idioma árabe, en idioma del oriente. El tocacassette era tuyo o de tu amiga? Era de la dueña de la dueña del departamento. Ah, la dueña del departamento. Y entonces Sí. estaba en ese cuarto y ustedes lo usaron. Por lo Sí. tanto, el cassette que había ahí era de la dueña del departamento, digamos. Sí. Entonces nos quedamos asombrados, muy asombrados porque no era la música que yo quería escuchar. Entonces, Claro, pero es que tú no sabías qué cassette había ahí. Tú pensabas que era el cassette de Manolo Galván y era el cassette de árabe, ¿no? No, yo había puesto mi cassette. Y Ah, previamente tú habías puesto tu cassette. Sí, y previamente habíamos estado escuchando un poco, Ya. porque a los dos nos gustaba Manolo Galván. ¿Y Bueno, cómo se cambió al cassette de música árabe? Últimamente se sintió el botón así que se presionó y se Ya. cambió se prendió la radio, se cambió, porque estaba en radio, se cambió el botón para cassette y comenzó Ya. a funcionar Ya. una música en idioma árabe, palestino, no sé, pero era un idioma así, Ya. unas voces extrañas. Sonaba como árabe palestino, digamos, Sí. ¿no? Ok. Entonces yo me levanté, dije, no puede ser. Abrí el cassette, miré, era mi cassette. Vamos a retroceder un poco, de repente hay una falla. Claro. Retrocedí un poco y era Manolo Galván. Y no existía eso. Entonces ella se asustó muchísimo. Qué Se asustó cosa. muchísimo y me dejó. Sí. Me dijo, ¿sabes qué tengo que hacer? Ya vengo más tardecito que no sé cuánto. Y entonces ¿Y se fue? yo me quedé ahí. Sí. Ya. Y entonces yo me quedé ahí con esa idea y bueno, le dije, ¿pero cómo me vas a dejar? Le dije, no, vuelvo ahorita, 20 minutos, no sé qué. Y bueno, volvió en 20 minutos Ya. y vuelta nos recostamos en la cama y estábamos ahí conversando y bueno, yo cerré la ventana con seguro y la ventana de un momento a otro Sí. se abrió con una fuerza tan fuerte ¿Sí? que se estrelló contra la pared y se rompió la luna. Casi el ¿Qué? vidrio Entonces yo dije, pero he puesto, bueno, pero dije, yo supongo, puede ser el viento, dice. El viento. No, puede ser el viento, dice, no importa. Claro. Ella fue y se fue. Y me dijo, yo no sé por qué me quedé. Bueno, la cosa es que este día Sí. esperaba yo que vengan las jovencitas que vivían en esta casa ¿Ya? y nunca llegaron esas jovencitas. Nunca llegaron, o sea, ¿no vivían ahí o qué pasó? Sí vivía, pero como su mamá se había ido de viaje por 5 días, ellas Ya. aprovecharon la oportunidad Ajá. y no regresaron y se fueron tal vez no sé a dónde con sus enamorados. De paseo. Y de Ah, paseo. ok. Y me dejaron Ok. ahí solito, Solo en la casa. solo en la casa. Entonces, Ya. ella, mi pareja no volvió. Entonces, Ya. comencé a sentir un poco de temor. Bueno, decidí echar seguro mi puerta Ya. del cuarto. La puerta del cuarto, ya. ¿Y qué pasó? Y entonces traté de dormir y bueno, en ese tiempo tenía el sueño un poco pesado. Ya. Y de repente, como a las 12:30, 1 de la mañana, comencé a sentir pasitos así, como que de unas personas apuradas que corrían, ¿no? Y Unos corrían pasos para un cuarto apresurados en el pasillo, de digamos. mujer, sí. Pasos de mujer. Sí. Tiqui, 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 Entonces, ya. Ya. entonces yo pensé por un momento que eran las Sí. chicas que habían venido. Entonces, Claro. qué ¿Ya? bueno. Qué alegría, ¿no? Entonces ya no estoy solo, ¿no? Claro. Y la ventana estaba rota. Dice, bueno, el siguiente día lo voy a ir a comprar el vidrio, no hay problema. Claro. Entonces, decidí, bueno, levantarme
al baño. Ya. Y toqué la puerta de una de las chicas, a ver cuál ha venido. Ya. Y no, la puerta estaba abierta, no había nadie. No había nadie. No había nadie. Ni en el otro cuarto tampoco había nadie. Entonces, ¿y los pasos de quién eran entonces? Entonces yo dije, pero puede ser que han venido y luego se han retirado. Bueno, ¿no? Ya. Entonces, okay. Bueno, ya. ¿Y qué pasó? Nunca llegaron. Bueno, al siguiente día vino mi pareja y bueno, salimos. Y luego cuando regresamos, yo le dije, bueno, vamos a escuchar música. No, y tengo que hacerlo. Y me dejó, veramente. Entonces yo dije, me voy a cambiar, me voy a ir al baño. Voy a dar un baño. Y cuando voy a dar un baño, la ventana del baño se sale así con una fuerza, con dirección hasta mi rostro, pero he tenido un reflejo tan hacia esquivado, así, apenitas, así, y el vidrio se pasó por mi cara. O sea, el vidrio, que no entiendo, la ventana, ¿cómo que la ventana se salió de su marco y fue a tu rostro? A mi cara. A tu cara, o sea que la ventana del baño, o sea, se salió del marco y ¿qué? ¿Y iba a estallar en tu cara? Se fue hasta mi cara y yo logré esquivar un poco y me dio un pequeño raspón, ¿no? ¿Ya? Un raspón. Entonces, bueno, me quedé impresionado. Bueno, ya, entonces... Claro. Y al final tenemos que digamos, tenemos otra llamada de este amigo. Quiero que me sintetices y al final, ¿qué pasó, José? Bueno, ya. Entonces, al siguiente día me encontré con un señor que vivía en el piso inferior. En el piso inferior, y yo le dije, señor, le dije, ¿no sabe usted si estas jovencitas han venido ayer? No, me dijo, no han venido, esa señorita no lo veo desde anteayer, me dijo. Entonces yo le dije a mi pareja, llámala a esas señoritas, si han venido en la noche, y han estado caminando y han entrado a recoger algo, no sé, y yo estaba encerrado. Y ella le llamó por teléfono a sus sobrinas y le dijo que no habían venido. Entonces, bueno, y al final, ¿qué hiciste? ¿De esa casa o qué pasó? Soporté 2 noches. A la tercera noche, sí, 2 noches. Ya. Y a la tercera noche dije, no, yo necesitaba realmente quedarme en ese lugar y preferí irme a un hotel. Claro, porque inclusive ya te habían agredido. O sea, una cosa es de que tú veas una sombra, espacio y todo eso, pero otra cosa es que ya empiece a correr, pues ponga en riesgo tu salud, ¿no? Porque se abalanzaron contra ti y romper. Y al final no te dijeron, tu amigo no te dijo por qué penaban ahí de manera tan agresiva, por qué pasaba todo eso. Conversé con la madre, la que vivía en ese cuarto, y ella me dijo que nunca había pasado eso, nunca. Que nunca ha pasado pasos, nunca han tenido eso. Y yo digo, o sea, la agresión tal vez haya sido hacia mí, a una persona extraña había venido, invadido, no sé. Bueno. Y me quedé siempre con esa duda. Y ellos me dijeron, no, acá nunca ha pasado eso. Bueno, o de repente te ocultaron la verdad y para no sé, no quedar mal, qué sé yo. Muy bien, José. Ahora, lo que a mí me extraña mucho es el tema de que se cambió la música de cassette de Manolo Galván a una música aparentemente árabe, ¿no? Bueno, de repente tú no puedes definir eso porque uno no conoce exactamente ese idioma, pero ahora es interesante también porque en Tacna hay una muy próspera comunidad árabe, ¿no? Tiene su mezquita inclusive en Tacna, ¿no? Cerca de ahí. A unas 6 cuadras de eso, yo me hospedé a unas 6 cuadras. Sí, hay una mezquita ahí, claro. Yo me acuerdo, hace años fui por allá. Sí. Con esta persona yo no tengo ni una relación ni nada, pero ella debe acordarse. Claro que sí. Muy bien, José. Ok, gracias por compartir esta historia. Presión paranormal. Muy bien. 212-5353, 212-5353. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 92.7. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, bienvenidos a Capital. ¿Están ahí? Bueno, parece de que... A ver, vamos a esperar. 212-5353, 212-5353. Ya saben, el tema de esta noche, posesiones demoníacas masivas, psicosis o realidad. Tendremos a
un destacado especialista para hablar acerca de este tema. Tenemos a Lili en línea. Hola Lili, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor, buenas noches. Un gusto de que mi llamada haya entrado. De igual manera para mí, Lili. ¿De dónde nos llamas? De Trujillo. Ah, de Trujillo. Muy bien. Cuéntanos, Lili, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mire, yo lo que le quiero contar es de que hace más o menos unos 6 años atrás, yo un día me fui a escuchar misa a la Catedral de Piura, porque yo soy de Piura, pero vivo acá en Trujillo. Entonces, en la Catedral de Piura, estábamos en plena misa cuando en eso se entró una chica, más o menos de unos 28 años, y una señora la traía, una señora ya mayor, que me supongo yo que debe ser su mamá o su abuelita, y justamente la puso delante de la imagen del Señor de la Misericordia. Entonces la chica empezó como furiosa, los ojos como que se le desorbitaban y empezó a proferir una serie de lisuras. ¿Y cuántos años tendría la interfecta? La chica más o menos tendría unos 25 años. Ah, ya era señorita. ¿Y qué pasó? Entonces empezó a maldecir, empezó a decir cosas horribles, ¿no? Ante la imagen, ante la iglesia, empezaba a escupir, y la señora que estaba ahí pidió que la ayudaran, y vinieron 2 señores, y la chica con los 2 señores, y esto que la chica tenía la contextura delgada, y empezó a querer zafar y los botó a los señores se cayeron. ¿Ah, sí? ¿Se cayeron? Se cayeron, y esto que los señores, o sea, la chica era de contextura delgada, bajita, y los hombres eran... Bajita. Y los hombres eran altos. Uno era alto y el otro era más bajito, pero eran de contextura corpulenta, ¿no? Entonces... Gruesa. Pero... Claro. Y en un momento otro vino otro señor y con los 3 y más la señora la sacaron afuera, pero no sé, me quedó la sensación de que esa chica estaba poseída. Bueno, lo que podría pasar primero es que habría que esa chica ver pues qué tema mental tenía, ¿no? Qué tema psiquiátrico. Claro, porque yo la veía yo la veía realmente como fuera de sí, la veía como que odiaba a Dios, odiaba a los santos, no quería estar ahí, se sentía como que desesperada, ¿no? Y bueno, no sé, eso fue... sí, te escucho. Esa imagen yo la tengo siempre, o sea, nunca se me borra la imagen de ese momento y de esa chica, y yo siempre he creído dentro de mí de que esa chica realmente no estaba poseída, no sé por qué. Mira, yo te cuento una cosa, sí lo voy a decir, últimamente, mira, yo investigo estos temas, ya hace varios años, ¿no es cierto? En el programa, en realidad yo empecé a investigar el tema OVNI hace 22 años, pero el tema paranormal y todos estos temas recién con el programa, o sea, 12 años. Y una de las cosas que me he percatado, bueno, en realidad, ¿no? El poder de Dios y todo eso, pero la imagen del Señor de la Misericordia, es una imagen muy muy poderosa de la luz, sí, es muy poderosa. Así es. Y te digo por qué, porque últimamente, yo siempre decía, todos estos años decía, curiosamente a mí nunca me ha pasado nada raro, nunca nada extraño, ¿no? Pero en las últimas semanas me han pasado varias cosas fuertes, y no sé por qué. No sé por qué. Ya lo conté una oportunidad que yo llegaba del programa de Radio Capital, me recosté en la sala, eran como a la 1 de la mañana, y de repente, entre sueño y despierto, pero no estaba dormido, o sea, estaba como que cabeceando, medio borrachito así, y yo sentí que alguien me alzaba, me agarraran del cuello y me alzara. Y en ese momento, yo no sé por qué dije, en ti confío. No es una frase que está en mí, o sea, no... Porque yo la verdad no he tenido digamos, soy católico, pero digamos no he sido acólito, por ejemplo, no he estado en grupos parroquiales, no he estado por todo el... Pero dije eso, Jesús, en ti confío, y ¡boom! Esa fuerza maligna ¿cómo se llama? Me desapareció, y me liberó, y yo caí al sofá. Y yo sé que esa frase es la del Señor de la Misericordia, y cuando vino acá un sacerdote,
me regaló, pues, coincidencia, me regaló una maderita donde había una imagen de la Señora de la Misericordia de Polonia, porque yo no sabía, pero esta imagen es una aparición de Cristo, de Jesús en Polonia. Bueno, y lo que tú me acabas de decir es interesante porque esto fue ante la Señora de la Divina Misericordia, y lo que quería contarte, Lili, no he contado a nadie, eso me pasó porque recién me pasó el día, no sé, ¿no? ¿Qué pasa? Yo me eché tuve en mi dormitorio, ya estaba para dormirme. Esta es la primera vez que lo cuento, Lili, ¿no? Pero me pasó recién, ¿no? Y además es raro porque nunca pasó cosas así, es raro, están seguidas, ¿no? Entonces yo me eché en mi cama y me eché derechito, ¿no? Derechito, estaba con mis dos brazos, ¿cómo se llama? Al lado de mi, ¿cómo se llama? De mi cuerpo. Y como hace frío, no sé ustedes en cómo estará en Trujillo, pero acá en Lima hace mucho. Sí, entonces ahorita voy a tomar una manzanilla. La mitad de mi casa. Entonces me tapé todo el cuerpo, la cabeza, todo para dormir, ¿no? Estoy en mi dormitorio, tranquilo, me tapé, chao. He sentido, Lili, algo que nunca había sentido en mi vida. Alguien se echó encima mío. Pero no era paralelo a mí, sino atravesar, como formar un atravesar a la de mi estómago. ¡Pum! Se echó. Y dije, ¿qué? ¿Qué se te? Y cuando quise pararme, no podía alzar los brazos, no podía alzar no podía moverme. Entonces yo, pues, muchas veces muchos oyentes han hablado de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño, ajá. Sí. Claro, de que un ser se echa encima. Yo solo los escucho y digo, qué interesante. Para mí nunca me pasó eso, jamás. En los 12 años jamás me pasó eso. Bueno, me pasó este viernes. ¿O viernes? Sí, jueves o viernes. Sí. Y entonces yo agarré y yo dije, ¿qué cosa? Pensé, ¿no? Al rey de las llamas le quiere meter una vicuña. ¿Qué cosa? ¿A los hombres? Ah, no, dije. O sea, la verdad que no tenía miedo, tenía me puse envalentonado y empecé a forzar fuerza para levantar mis brazos. Y no sé por qué me vino otra vez esa frase. Jesús, sentí confío. Me vino. Jesús, sentí confío. Y de repente, ¡vup!, desapareció ese peso, ese ser, y yo, como estaba que presionaba mi brazo hacia arriba, lo levanté hacia arriba, pues salió disparado mi brazo hacia arriba, y con fuerza, ¡pum! ¿Cómo se llama? Tiré puño sobre mi colchón, ¿no? Y agarré y dije, así dije, ¿no? Pensé, compadre, ¿qué tienes, ah? ¿Quieres meterte conmigo, compadre? Bueno, una otra lisura que no puedo decir, ¿no? Oye, compadre, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, compadre? O sea, me salió los barrios altos, ¿no? No te metas conmigo, ¿ah? No te metas conmigo, ¿ah? Le dije así, no te metas conmigo. Y agarré y dije algo que, no sé, dije, oye, a ver, si eres machito, a ver, aparécete pues, aparécete mío, aparécete pues. Así le dije, ¿no? Y de repente, Lili, empecé a sentir un frío en el cuerpo. Un frío que se me paró los pelos. Entonces dije, no te pases, Anthony, no te pases, dije. Ya, está bien, ya vete nomás, ya tranquilo, anda, vete nomás, le dije así, ¿no? Algo que me salió de adentro, ¿no? Le dije, vete con Dios, vete con la luz de Dios, vete con mucho, mucho amor. Y se fue, desapareció. Realmente. Entonces, sí, Lili, o sea, lo que tú me acabas, me has contado de todo esto que has vivido y todo eso, y de la iglesia, y yo me pongo a pensar nuevamente en el Señor de la Misericordia. O sea, el poder que tiene es impresionante. Pero en fin, Lili, bueno, gracias por haber gracias, doctor, también, historia. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Buenas noches. Bueno, amigo, no pensaba contar esta historia es muy privada, digamos, pero ay, qué importa, ya yo la cuento. ¿Qué tal? O sea, al final, mis oyentes, mis amigos y mis oyentes creo que me comprenden, ¿no? Son las 9:33. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Solo por VR Django. Ya saben, queridos amigos, el programa de esta noche, demoníacas masivas, psicosis o realidad. Ok, muy bien. La mujer vampiro de Barranco y Ser Espejo son historias de viaje a otra dimensión. Muy bien. Queridos amigos, esta noche ya saben, tenemos este tema, y mientras tanto vamos a escuchar sus tan interesantes llamadas al 212-5353, 212-5353. Tenemos a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Choi. ¿Cómo estás, Carlos? ¿De dónde le llamas? Chorrillos. Muy bien, cuéntanos, Carlos, ¿qué novedades? No, Ricardo. Ah, perdón, Ricardo.
Muy bien, cuéntanos, amigo, ¿qué Ok. tal? No, lo que lo quería contar era una anécdota que yo pasé con unos amigos cuando estaba más joven, ¿no? Acá hace 5 años atrás, Ujú. que estaba en la esquina de mi casa y unos amigos me dicen, oye, vamos a ver las sombras. Yo digo, ¿las sombras? ¿Qué sombras? Vamos acá a la subida del cerro, donde está el Morro Solar, Ya. o donde está la calle Alto Perú, arribita. Ujú. Ya. Entonces yo voy, pues, ¿no? Eran como las 8 de Claro. la noche, hemos ido, fuimos, Ya. me senté, llegamos y le digo, oh, no pasa nada de sombras. Yo pensé que me estaba vacilando un amigo, ¿no? Y en Claro. una de esas veo que de pronto pasa una sombra, así como cuando los cachacos marchan en batallón, En batallón, ya, ok. sí, en batallón con su Ah, con su en fusil. el cerro, en el mismo Ya. cerro, o sea, las Ok. sombras, o sea, se veían las sombras que pasaban en el mismo cerro. Sí. Yo me quedé sonso. Yo decía, ¿qué? Ya. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y mis amigos me Sí, decían, sí. pero ahí están las sombras, ¿ya ves? ¿Ya viste las sombras? Y pasaban, pero no. Y parecían Ya. esos soldados antiguos, así de la guerra con Chile, esa guerra. Claro, en la guerra con Chile. Ya. Claro, que tenían esa escopeta que tenía como una espada. Una arriba. bayoneta. Una bayoneta. Ahí está, exacto. Claro. Entonces, Ahora, no, de ahora, repente Carlos, Ricardo, estas sombras, ¿en dónde se reflejaban? ¿En el cerro? ¿O en una en pared? el mismo cerro, dónde? en la misma pared del cerro. Ya. ¿O qué pasó? Cuando tú te vas al Morro Solar como para el soldado Sí. desconocido, Sí. hay una autopista que te Sí, sí, va, sí. es una sola autopista. Ajá. Ya, es por ahí hay Sí. hay como unos muritos que dan para abajo, Unos que es la calle muritos. Alto Perú. Ahí, Ok. justamente en el murito, yo me siento con mis amigos y vimos todititas las sombras como pasaban. Y no pasó una sombra, pasaron varias sombras. Y la misma imagen se veía. Yo pensaba que como le digo, pensaba que era una broma, ¿no? Y dije, de repente es un reflejo de abajo, ¿no? De repente es un Claro. reflejo, ¿no? Cuando yo Ajá. miro hacia abajo en la calle Alto Perú estaba toda vacía. Vacío. O sea, no había aglomeración de gente, no había nada. Y las sombras pasaban. Por eso que a mí me gustaría que usted vaya Sí. al Morro Solar y pregunte también por eso, por las sombras que pasan en el cerro. Y eso sí es verídico. Claro, no, además Ricardo, parece que tus amigos ya sabían de esto y por eso que Sí, te ya llevaron, sabía pues. de eso, sí. Claro. Y como a qué hora, tú más o menos que a qué hora se ven estas sombras, digamos. Eran como las 8:30 de la noche, 9 de la noche eran, me acuerdo. Ocho, ya. Ya. Mira, nosotros hemos hecho transmisiones en años pasados desde el Morro Solar, justamente desde donde está el planetario. ¿No es cierto? Ya. Donde está el planetario. Pero esto es por otro lado, me dice. Esto es por donde por Claro, donde está la eso calle es Alto Perú. claro, eso es como subiéndote como Ya. para el Morro Solo, como Ya. para Soldado Desconocido, como subiendo para Claro. Soldado Desconocido. Sí, 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 sí. Justamente cuando Ya. llegas, por ejemplo, ¿conoces la calle Alto Perú? Que Sí, llegas a la sí, calle sí. Alto Perú, arribita, va más allá, donde da el cerro, arribita, ahí en esa parte se Ya. veían las sombras de estos soldados que le digo. De estos soldados, qué alucinante, qué alucinante. Se Bueno, veía, Ricardo, buen dato, la verdad, buen dato. pasaban Sí. y yo me quedo, pero sonso, me he quedado. Y esto siempre lo he querido contar, se lo he contado a mi señora, se lo he contado a varios. Claro. Y Sí, 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 sí. bueno, me han creído porque justamente cuando yo estoy con los amigos que han estado en ese momento, sí le han dicho, no, sí es verdad, existe. Oh, mira, Ricardo, nosotros hemos hecho transmisión como te digo, del planetario, y en Ya. marzo de hace como 3 años más o menos, y varias personas vieron que el soldado desconocido, que tú sabes, está la estatua y todo eso, que se movió. Una, dos. Ahí se filmó una película, Glorias del Pacífico, ¿no? Sobre la guerra con Chile, ¿no es cierto? Y nos Claro, contó ahí que ha tuvo una vez habido acá. guerra, ha habido, Sí. inclusive Claro. en uno de los cerros hay todavía unas cadenas que están incrustadas en los cerros, están Ya. incrustadas todavía, quedan de la guerra con Chile. Ok. Hay cadenas ahí. Sí, sí. Como Y yo una época... para el Virgen del Morro. Ya, perfecto. En las buen dato. escaleras del Virgen del Morro subiendo, Ah, ahí sí. hay unas cadenas grandazas, gruesas, incrustadas en los mismos cerros, donde creo que eso amarraba los cañones para la misma guerra con Chile, si no me equivoco. Claro. Bueno, buen dato, Ricardo, buen dato. Ok, listo. Me Gracias. gustaría Que pase la... me Sí. gustaría que
investiguen esa parte de ese cerro que se ven las sombras. Se ven sí, de todas sombras, maneras, se ven pues, soldados no. con bayoneta, y el día que usted lo vea ahí se va a quedar. No, ya tengo el dato, Ricardo, que pasa más la cuarentena para poder trasladarnos hasta allá y reiniciar pues las investigaciones, ¿no? Gracias, Ricardo, un fuerte abrazo. Sí, lo que yo contaba era de que estuvimos acá con el director de la película Gruel del Pacífico, que es una película de visión obligatoria por todos los peruanos, y él nos contaba que filmó varias escenas justamente en el Morro Solar, ¿no? Un poco recordando el Morro de Arica, digamos, ¿no? Se parecía en algo. Y hubo un momento en el cual él me contó, el director de la película, que vieron a varios extras que pasaban, ¿no? O sea, para unos tipos de, o sea, soldados llenos de sangre, con la ropa rota, sin zapatos, y entonces empezaron a pasar y se iban y pues se fueron, ¿no? Entonces él llama a su asistente de producción y le dice, oye, ¿sabes qué? Acá arriba se han quedado varios extras, porque ellos habían trabajado con extras, pues, ¿no? Personas contratadas, actores, etcétera, que los disfrazaban, o sea, ¿no? como soldados de la época, ¿no? Peruanos y chilenos. Y el asistente de producción le dice, no, ya todos se han bajado hace ratos, ya no hay nadie arriba. ¿Qué? Dijo, y cuando fue a ver, ya no había nadie. Pero clarito vieron cómo pasaron, pues, soldados, ¿no? De la guerra, o sea, no eran los extras, eran fantasmas de la guerra del Pacífico. 212-5353, 212-5353, estamos con Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio Chovy? Buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿de dónde nos llamas? ¿Qué tal? Acá de San Juan de Miraflores. Ah, muy bien, hermano. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué tal? Sí, todo bien. Quería contarles una historia así que me pasó cuando tenía 5 o 6 años. A ver, ¿qué te pasó, Luis? Mire, yo 3 veces me pasó un mismo sueño. El tema era que yo soñaba de que bastantes personas, hablamos de miles, que estábamos dentro como de construyendo una máquina inmensa, con un motor inmenso, pero las personas tenían distintas características, como que orejas un poco más grandes y color un poco más pálido. Todo en tu sueño, digamos. Sí, en mi sueño. Y cargábamos mecanismos, o sea, metales pesados grandes, pero con la mente. Ya. Y yo detectaba la desesperación, como una tristeza de todo ese grupo de personas, y yo me levanté, yo despertaba llorando. Y sentía como que mis manos como que un poder, algo así, que no entendía. Y no podía explicarlo por el tema de que en esa edad uno no sabe lo que está pasando. Claro, pero me ocurrió 3 veces lo mismo. Y yo me acuerdo claramente de ese tema. Veces. Estar tú con miles de personas, estar construyendo una especie de maquinarias. Sí. Tenía unos metales y tú cuando te despertabas sentías como un poder y una sensación de tristeza. Sí. Como que me quedaba todavía el reflejo del sueño y yo me estaba llorando porque yo sentía como la percepción de las otras personas, esa tristeza, como que lo hacían como una tristeza, con algo así. Como si estuvieran esclavizados. Como si estuvieran esclavizados. Correcto, algo parecido así. Y la fisonomía de las personas eran diferentes, eran como no humanos. Eran como nosotros, pero con rasgos distintos, como con orejas alargadas y un poco más altos. Pero con ropa, no como la nuestra, sino como que ropa de los astronautas, así. Ya. ¿Y el sitio en el que estaban parecía la Tierra? ¿No te escuché muy bien qué? No, digo, el sitio en el que estaban, todos ustedes trabajando ahí como parece que esclavos. No, es que estamos dentro de esa maquinaria que tenía un motor al centro. O sea, no podía ver fuera de la maquinaria, todos estábamos adentro, como construyéndola. Okay. Como construyéndola. Sí, correcto. Okay. Ahora, digo yo, ese sueño ha tenido que ser muy fuerte para ti, ¿no? Porque normalmente alguien podría pensar, no, pues bueno, es un sueño, son ensoñaciones de un niño de 6 años, que tú sabes que los niños tienen mucha imaginación. Claro, y todo eso, sí, ¿no? pero esa edad con la justa había dibujos. No existe algo que hay ahorita de YouTube y todas las páginas web. Claro, o sea, digamos que ese sueño era demasiado complejo para un niño de 5 o 6 años, ¿no? Sí, por eso no lo podía contar porque no me iban a entender y yo ni siquiera sabía cómo explicarlo. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste ese sueño? ¿Cuándo fue la última vez? A los 6 años. De los 5 a los 6 años tuve esos 3 sueños seguidos. ¿Y de ahí ya no volviste a tener...? Ya nunca más volví a tener el mismo sueño, pues lo recuerdo. Ok. Bueno, siempre sea simplemente una ensoñación infantil, ¿no? Pero de acuerdo a las teorías paranormales se habla mucho que a veces nosotros tenemos recuerdos de otras vidas.
de vidas pasadas. Y una de las cosas más raras que a mí me ha pasado es que hay personas que han venido, han recordado vidas en otros planetas. Claro. Y la cosa se pone más... Otro anécdota de ese chiquito así que te quería contar. Mira, el año pasado yo estaba así soñando y tuve lo peor que esa parálisis del sueño. Y yo miro para el lado, justo estaba mirando para el lado izquierdo, y yo veía como una especie de un óvalo con un fondo blanco, donde pasaban bastantes letras en la cerca, como que letras chinas, árabes, así como que tienen esas formas así como tipo jeroglífico. Y no me podía mover, y las veía constantemente, dentro de un óvalo que tenía un fondo blanco donde se resaltaban bastante. ¿Era como si le mandaran mensajes? La verdad que no sé cómo sería un mensaje porque no entendía. Pues eran letras así chinas, árabes. Y el tema es de que yo no podía moverme y yo en mi desesperación yo decía, papá, como queriendo conectarme con ellos. Y en un momento otro, se desvaneció y me dolía en la cabeza al momento de que me levanté. Y luego veo así, cuando me levanté, eso fue pasado que a las 6, 7 de la mañana, me levanté a las 9. Y en mi celular tenía 2 llamadas registradas. Una de mi papá y otra de mi mamá. Mi mamá estaba trabajando, por eso no pudo contestarme, y mi papá sí me contestó, me indicó, pero dice que escuchó interferencias nada más, y luego cortó. ¿Interferencias? Y luego cortó. Qué raro sueño. Es como si alguien hubiera tratado de comunicarse contigo en otro idioma. Sí, porque no entendía lo que era imposible. Tú dices chino, árabe, claro, porque son idiomas que de repente no conocemos, pero no necesariamente puede ser chino o árabe. Claro, como una idea, más que todo como jeroglíficos parecían así. Qué raro. Tienes sueño para que parecen de otros mundos. Tienes parálisis del sueño, imágenes y letras de otro mundo. Uno podría pensar que de repente ha sido un niño que ha visto muchas películas extraterrestres y todo eso, pero digo, 5 o 6 años, no sé, no sé hasta qué punto, ¿no? Tú serías, ¿qué? Para mí sería un candidato ideal, ¿sabes? ¿Para qué, Luis? De hacerte una regresión. A ver qué sale ahí, ¿no? Pero lamentablemente sería fantástico ahora. Sí. De todas maneras, Luis, un gran favor. Deja tu teléfono, por favor, con mi operador esta noche, Johnny Cárcamo. Deja tu teléfono para estar en contacto, estimado Luis, a ver, porque ahí creo que hay algo y de repente, cuando pase toda la pandemia, nos podemos comunicar, ¿no? Perfecto, muchas gracias por tu atención. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Lo que a veces uno tiene la sensación, pues son los años de estar trabajando en estos temas, de que cuando hay historias que uno le cuentan, uno dice, ya, ahí queda, ¿no? Pero hay historias que cuando uno le cuenta, uno tiene la sensación de que hay algo más. Es como una intuición, no sé si puede entender eso, amigos. Uno recibe, alguien le cuenta algo y dicen, ahí corta, ahí termina, porque ahí termina, ¿no? Me refiero inclusive cuando yo hago investigaciones, viajo por Perú, etcétera. Y a veces hay gente que te cuenta algo y dice, no, hay algo más, que ni siquiera la misma persona puede saberlo, ¿ah? Hay algo más, hay otra información subyacente, ¿no? En fin, vamos a recibir la siguiente llamada, 212-5353, 212-5353. Estamos con Reinaldo. Hola, Reinaldo, ¿qué tal? ¿Reinaldo dos Santos? A ver. No es dos Santos. Hola, Reinaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿De dónde nos llamas? Bien, de San Juan de Miraflores actualmente. También de San Juan de Miraflores. Bueno, cuéntanos, Reinaldo, ¿qué novedades? Bueno, te comento que yo soy fisioterapeuta y tuve pues una experiencia bien extraña. Realmente es la primera vez que me pasó esto. He querido llamar anteriores veces. Yo soy licenciado en fisioterapia. Muy bien. Y yo atiendo pacientes neurológicos, pacientes que han sufrido alguna lesión central, derrames, medulares. Hubo un caso muy extraño de un paciente de 16 años en San Juan de Miraflores, se llamaba Miguel. Miguel. Y que haciendo barras en su casa, en el segundo piso, en la azotea, se venció el tubo donde estaba él haciendo barras de cabeza, inclusive 360 grados, y se cayó bruscamente de 2 metros, fracturándose las vértebras de la columna cervical, y sufrió una lesión medular completa. O sea, la lesión de Christopher Reeve, no sé si lo ubicas a Christopher Reeve, Superman. Claro, el que hacía de Superman, cayó cabalgando su caballo y quedó paralizado.
Claro, exacto. Entonces, paralizado del cuello para abajo, ¿no? Totalmente. Claro, una lesión medular es una lesión medular alta, es decir, que está comprometiendo pues región, digamos de neuronas a nivel medular que abarcan la zona del diafragma, que es el 50% de respiración. Resulta que por eso que necesitaba una ventilación, Cristo Rodríguez, un ventilador mecánico, una máquina que respire por él. Él mismo no podía respirar y necesitaba la ayuda de un ventilador mecánico. Claro. En el caso de este chico, lo llevaron a un hospital, lo rebotaron porque no era del seguro, y luego lo llevaron al hospital pues del Estado, ¿puedo decir el nombre del hospital? Sí, claro. Claro, era el hospital Rebagliati. Y en el hospital Rebagliati él fue atendido. Le dijeron un mal pronóstico, le dijeron que ya no iba a ser el mismo, que probablemente no iba a caminar, no iba a pararse ni a sentarse, iba a quedar, inclusive podría hasta morir en el transcurso de la cirugía, había que ponerle placas, tornillos en el cuello, y su cirugía pues iba a ser muy riesgosa. Al final la familia pues lo aceptó. Un chico de 16 años y sobre todo deportista, haciendo ejercicios para hacer su... para el físico. Tenía cuerpo atlético, ¿no? Era alto. Es más, con solamente decirte que él pensaba en participar en Esto es Guerra, presentarse en algún momento en Esto es Guerra. Era un chico que tenía... Deporte atlético, qué pena. O sea, sí, tenía bastante masa muscular. Él pensaba en deportes, en chicas, en skate y en videojuegos. O sea, no había tiempo para la religión. Claro, es la edad, tú sabes, y están en esa edad de fortalecer su cuerpo, que reality, y claro, no tiene tiempo para la religión. ¿Y qué pasó, Reinaldo? Resulta que el chico, pues, lo operaron de emergencia, entró en coma, lo pusieron en coma inducido. En el Rebagliati al final un médico, un neurocirujano decidió operarlo con riesgo. La cuestión es de que estuvo bien, estuvo con traqueostomía, le hicieron un tubo en la tráqueo, le pusieron sonda nasogástrica por la nariz y le pusieron una sonda vesical, así estuvo 3 meses, le retiraron la tráqueo, le retiraron la sonda y ahí es donde yo entro a tallar, ¿no? Yo al final, como yo atiendo a terapia pues a domicilio, voy a su casa. Del hospital, yo trabajaba en un hospital del Estado y luego ya pues me tocó ir así como tipo Palome. Al final el chico, yo le hice terapia, lo encontré postrado, no podía levantar realmente nada, era un cuadripléjico clásico. Era un clásico cuadro de cuadriplegia, o sea, del cuello para abajo totalmente paralizado. Y era trágico porque era un joven de 16 años, depresivo, que no podía mover, pues con la justa movía una mano, pero a media, realmente un 30%, y ese edepásico, todas las características de lesión no medular. Y todo se cayó de cabeza, se lesionó la columna. Bueno, claro, le comencé a hacer pues las terapias más o menos demoré un año y 2 meses, 3 meses. La cuestión es que a los 6 meses el chico comenzó ya a pararse y el pronóstico realmente no era favorable. Pero él comenzó a tener unas terapias agresivas, claro, que eran diarias, pero el inconveniente era de que se escapaba por encima de todo lo que yo, por experiencia, en casi 10 años de terapia física y pacientes medulares y en teoría y práctica, pues era algo poco habitual, ¿no? Era un fenómeno completo, ¿no? Es más, yo no creía que era completo. Yo dije, de seguro se ha equivocado la tomografía, lo que se había tomado. Claro. Y a los 8 meses se me ocurrió, así de un día, estábamos solos, me acuerdo, estaba haciendo terapia en su casa y se me ocurrió decirle, oye, ¿tú te acuerdas ese día que estabas en coma? Y me dice, sí, claro, porque ella llegó a hablar, ya se paraba y caminaba mal, pero lo hacía. Y le estaba trabajando el cuello y me dijo, sí, ¿qué pasa? Ese día que estuviste en coma inducido, ¿soñaste algo? Y me dijo, y volteó, así como todo sorprendido. Me miró y me sorprendido. Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y yo le dije, no, yo solo pregunto simplemente porque a mí me dio un chetazo, la verdad, una curiosidad, así del momento de preguntarle. Y esa terapia que debió durar 1 hora, que demoré como 2 horas y media. Al final no le hice terapia porque me contó una historia increíble. Y solamente para hacerla así muy resumida, porque la verdad que... No, cuéntala, no hay ningún problema. Cuéntala más, tranquilo, Reinaldo. ¿Qué te contó este chico, Miguel? Bueno, él me comentó esto. Él dice que estuvo todavía despierto
cuando fue al primer hospital, al Mario Auxiliador. Luego, ahí lo pusieron como sea, lo pusieron un mototaxi y la cabeza pues colgando. La cuestión es de que de ahí lo llevaron a Revalete y ahí es donde él ya no recuerda. Entra como en una especie de sueño y dice que pudo verse a sí mismo. Veía que estaba pues en una camilla, veía pues a sus familiares que estaban pues llorando, inclusive llegó a escuchar lo que decía el médico, el pronóstico, y el médico estaba en otra sala, eso era imposible pues, ¿no? Inclusive vio a otros pacientes que estaban por ahí en otras camillas, pudo inclusive elevarse para... llegó a ver el hospital Revalete desde arriba. Desde ahí arriba. empezó lo curioso y lo raro. Yo no dejaba que hable, porque realmente era increíble. Yo no quería influir, no quería intervenir ni ligarlo al tema religioso. Claro. Que después te explique, que cuente lo... Nada más. Ok. Claro. Entonces él me dijo, bueno, yo me veía a mí mismo, vi a Revalete, comencé a elevarme. Y luego comencé a ver personas que se elevaban conmigo. La mayoría era viejitos. Pero estoy diciendo tal y como me dijo, porque yo te diría está bien. Edad, adulto mayor. Me dijo. Claro. Subían bastantes viejitos, ancianos, me decía. Y veía que también habían personas que también querían subir, pero no podían. Ellos sí generalmente eran jóvenes y adultos. Ellos querían, pero no podían subir, se quedaban abajo. Y todo el tiempo escuchaban como lamentos, como que si alguien muere. Y él lo decía, inclusive hizo el ruido, algo así como un sonido así, como que una última expiración, ¿no? Y luego él decía que siguió subiendo, y se encontró de repente una especie de jungla. Ese fue el término que él utilizó, jungla. Era una jungla, dice que inmensa. Yo comencé a hacerle preguntas como descriptivas, pero cómo era la jungla, qué color de plantas había, qué color era el cielo, qué animales, porque me dijo que habían animales inclusive, que habían personas, y comencé a hacerle así preguntas que a veces a él se le escapaba, porque él quería la historia, digamos, la tenía, él miraba la pared, y mientras miraba la pared comenzaba a recrearla como una película, todo lo que había vivido, y ojo, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién se acuerda de un sueño de casi 2 horas hace 8 meses? Claro, sí pues, vamos a hacer una cosa, estimado Reinaldo, tenemos que hacer la pausa y luego de esta quiero que te quedes con nosotros para que termine de contar esta interesante historia que tuvo este joven, ¿no es cierto? Miguel, 16 años, con un cuadro de cuadraplegia, totalmente inmovilizado, con casi ninguna esperanza, y poco a poco fue recuperando, si no fuera porque su fisioterapeuta, el Reinaldo, empezó a preguntarle, interrogarle si recordaba algo en esas horas de postración, que estaba en coma. Y parece que la historia es bastante sorprendente. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Solo por VR Django. Qué interesante, justamente el tema de esta noche, un tema complejo, muy delicado, pero lo estamos desarrollando. Posesiones demoníacas masivas, cosas o realidad. Queremos verlo desde un punto de vista científico. Vamos a tener en breves minutos a un destacado psicólogo para entender estos temas. Pero cómo no, estamos recibiendo una llamada muy interesante de Reinaldo. Él es un fisioterapeuta y tuvo un caso que le llamó mucho la atención acerca de un joven de 16 años, Miguel, que estaba justamente haciendo ejercicios, ¿no es cierto? Un chico joven, deporte atlético, recalcando pues que es un chico que no está para nada en el tema religioso, porque la edad no se preparaba, con chicas, lo de la edad. Inclusive para hacer reality y todo lo demás, y un grave problema, se cayó, se rompió la barra, se cayó de cabeza y fracturó la columna y quedó cuadrapléjico. Y es ahí donde entra en la historia Reinaldo, quien se convierte en su fisioterapeuta y va viendo que tiene una recuperación, pues, digamos, no estándar, no dentro de los cánones de que él un cuadro muy grave. Y es ahí donde Reinaldo un día conversa, así circunstancialmente, ¿no?, con Miguel, y él le cuenta una historia. Le preguntaba, y bueno, el tiempo que estuviste en el Rebagliati, que estabas en estado de coma, ¿qué pasó? Y es ahí donde le cuenta una historia francamente interesante, que es que él se vio, dice este joven, que estaba elevándose,
se vio, inclusive antes de eso, fuera de su cuerpo postrado, escuchó la voz de un médico que estaba en otra habitación, se vio él que se elevaba encima del edificio de Rebagliati y veía que otros viejecitos también lo acompañaban, también se elevaban, y había otros que eran jóvenes y adultos que querían elevarse y se quedaban ahí nomás. Ahí nos quedamos con el relato. Reynaldo, ¿estás con nosotros? Sí. Más bien me acabo de Reinaldo. acordar de algo curioso, que era la comparación, que si bien tiene que ver con la edad, la neuroplasticidad, que es la capacidad de regeneración pues de la neurona, es realmente más rápida en los jóvenes. Pero me acordé, ¿sabes de quién? Porque eso sí lo contrastamos con otras personas. ¿Te acuerdas? No sé si una niñita, creo que le dispararon en la zona cervical y quedó cuadriplégica también. Fue un caso bien sonado. Y que... Ay, no me acuerdo su nombre, pero ni siquiera ella pudo evolucionar como él, y fueron casi lesiones muy parecidas. De él fue completa. Entonces, solo quería mencionar eso, ¿no? Que él, inclusive ahora que está diciendo la vida casi normal, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Qué te dijo después de que él vio que se elevaba encima del hospital Rebagliati? ¿Qué sucedió? Sí. En resumen fue que se elevó y luego apareció una jungla. En esa jungla había muchas personas, todas de túnica blanca. Dice que las personas todas eran jóvenes, no habían viejos, no habían ancianos, él menciona así. Y dice que habían animales, y animales muy raros, animales que inclusive tipo leones, que comían pasto, y eso era algo raro, porque no se comían entre ellos, justo los que deberían ser carnívoros. Claro, carnívoros. Habían animales que él sí había visto, él podía distinguir que sí existían, pero habían animales que nunca había visto en su vida, ni siquiera en la tele, ni lo que había aprendido. No podía definirlo él bien. Yo traté, pero él me dijo, es algo así como una especie de tortuga, pero no era tortuga, o algo así como tal, pero no era tal, algo así. La cuestión es de que de ahí me dijo que la jungla no tenía un límite realmente, era como infinita, o sea, derecha, izquierda, adelante, atrás, por todos lados. Y le pregunté si había lagos, lagunas, ríos, mar, me dijo que no había visto eso. Y después ya le hice pues una pregunta, él me comentó esto, dice que vio a su abuela, y su abuela había fallecido 2 meses antes de su lesión. Y su abuela era prácticamente como su madre, porque le había cuidado de chiquito y todo el asunto, era realmente una madre para él. Entonces cuando él perdió a su abuela, que falleció, no recuerdo por qué, él le dolió bastante, se deprimió por ello. La cuestión es de que cuando dice que vio a su abuela, se acercó a ella, que era joven y estaba con la túnica blanca que había mencionado. Entonces se le acercó. La abuela estaba joven. La abuela estaba joven, él la pudo identificar. Era como que si él la identificó al toque de entre un montón de personas. Él la pudo identificar. Claro, disculpe, Johnny, mira tu WhatsApp, por favor, Johnny. Ok, ya. ¿Qué pasó? Ya. Sí, te escucho, Reinaldo, te escucho. ¿Y qué pasó? Ya, entonces dice que la vio y le dijo, así bien claro, abuelita, tienes que venir, regresa conmigo, le dijo, y le agarró de la mano. Y ella le soltó y le dijo, no, yo no puedo regresar contigo. Tú tienes que regresar, porque tu mamá está muy triste, y tu hermanito, porque tiene un hermanito como de 5 años más o menos, te necesita. Y eso fue la única conversación que tuve con ella. Luego, de ahí yo le hice preguntas tipo, ¿pero había algo más? Le digo, aparte de animales, aparte de personas, y me dijo, sí, vi algo raro. Vi personas muy altas, y yo era bien intento, pero quería cifras exactas, ¿no? Y me dijo, 3 metros, ponle ya, algo de 3 metros más o menos. Vi esas personas también con túnica blanca y tenían alas, pero de color blanco. Y yo le dije, ¿y se podía ver su rostro? ¿Podías identificar? Y me dijo, no, solo sé que eran muy hermosas. Yo le dije, pero ¿cómo puedes decir que eran hermosas si no podías definir el rostro? Claro. Me dijo, eran muy hermosos, solo que no podía distinguir no podía distinguir, delinear, digamos, por decirlo así, delinear la nariz, delinear la boca, pero sabía que eran muy hermosos. Claro, sabía, es un conocimiento de sensación de conocer algo, pero sin necesidad de verlo, digamos, ¿no? Claro, y hasta ahí viene también lo extraño, porque él me dijo, vi unas personas, ni siquiera me dijo ángeles, nada de eso. No, vi una y luego me dijo, y también vi
personas que eran mucho más altas que esas personas. Y tenían, este sí era algo también curioso, que eran personas que eran más altas. Él me dijo que casi duplicaban la estatura de los otros, que eran de alas negras. Ya, Y a ellos sí era más difícil de definir su rostro. Y luego, después de ello, me dijo que sentía paz, sentía tranquilidad, sentía a veces como que voces mentales, como él decía esto, yo sentía palabras, y algo extraño, ¿no? De tranquilidad, ¿no? De paz, todo va a estar bien. Él no sabía quiénes eran, pero estaban como en el ambiente. Él decía esto, cuando yo le dije, pero tú ¿cómo podías identificarte entre el sueño y esto? No, es que ese no era un sueño normal. Yo podía definir todo. Es más, me dijo, los colores eran medio raros, eran más acentuados de lo habitual. Definía todo él. Era como que si viera con una especie de nuevos ojos. Pero, digamos, la visión que tenemos, digamos, un nivel superior, por decirlo así. No podría yo definirlo. No, y sobre todo, todo apunta que él estaba viendo, es un joven que no tenía una mayor formación religiosa, porque no asociaba lo que él veía a algún concepto preconcebido, digamos, religioso, ¿no? Sino simplemente contaba de manera descriptiva, ¿no? Yo veía esto. La relación la sacamos nosotros, porque tenemos en mayor o menor medida cierta formación religiosa, ¿no? Pero ¿quién tiene? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó, Reinaldo? ¿Qué más te contó? Sí, te escucho claro y fuerte. Sí, justo ya estoy culminando, porque después de eso me dijo que... yo le pregunté, oye, después de todo eso, ¿viste, digamos, algo así como que, digamos, el jefe, ¿no?, de todo eso? Alguien mandaba ahí, había alguien, digamos, que era como el jefe. Y me dijo, vi, a lo lejos de una colina, me dijo. En esa colina vi a 3 mujeres, muy hermosas y también con túnica blanca. Y encima había una persona que era más alta que ellas, pero no se le podía ver el rostro. Eso sí me dijo, no se le podía ver el rostro de esa persona. Entonces, al finalizar la historia, yo le pregunté, le dije, ¿y qué crees que habrás tú visto o habrás soñado, no? Claro. Me olvidaba. Después de eso, cuando terminó de hablar con su abuela y vio todo esto, dice que sintió una bajada increíble, como si estuviera cayendo de un edificio. Ya, claro, cayéndose. Y se levantó. Y apareció en su cuerpo y supuestamente en ese lapso de tiempo seguía en coma. Pero cuando se levantó hubo algo curioso, que también me lo confirma también su mamá, que las enfermeras le dijeron, que él se levantó y le dijo a la enfermera, así conteniendo la traqueostomía, le dijo, desinflame el CAF. O sea, con la poca voz que tenía, desinflame el CAF. Y la enfermera le dijo, ¿el qué? ¿El qué? El CAF. El CAF es un globito de la traqueostomía que necesita desinflar para poder hablar. Y la enfermera le dijo, ¿tú cómo sabes que desinflando el CAF puedes hablar si estás en coma, si has estado en coma? Y también hubo un evento que él dijo de ella, no recuerdo exactamente qué, sería mentirte, dijo algo de ella, algo de su vida privada. Y él lo dijo, y eso era un imposible, porque también estaba pues en coma. No en coma y no podía saber la vida de la enfermera. Era un coma profundo, claro, exacto, pues, ¿no? Y las enfermeras se sorprendieron, ni siquiera estaba durmiendo. Sensorio, no había audición, no había conciencia en ese momento, simplemente estaba dormida. Entonces, bueno, la cuestión es de que cuando terminó la historia yo le pregunté, ¿y qué crees que habrá sido todo eso? Claro. Al final. Y me miró y me dijo, ¿el cielo? Así como así exactamente me lo dijo así, ¿el cielo? O sea, como que en duda y no sabe. Que lo que yo vi, ¿no? Un chico que no tenía formación religiosa, un chico normal. Claro. Y de ahí le digo, ¿y esas personas con alas, quiénes crees que eran? No sé, ángeles, asumo, pues, ¿no? Ya. Y el jefe, será Dios, me dijo. Ni siquiera él lo podía definir bien, solo él me contó ese sueño que duró bastante, que lo definió muy bien. Los estímulos eran muy activos, muy lúcidos. Fue increíble. La verdad que ese día yo de ahí le dije, oye, ¿te puedo un día grabar?
Me dijo, claro, ya lo dejé de ver después de 5 años, porque el chico ya se recuperó bastante. 4 años que Dime, no lo veo. eso que quería preguntarte, digamos, porque muchas veces estas experiencias cambian a la gente. No quiero todavía tocar el tema físico, sino el tema, digamos, no sé cómo llamarlo, de conciencia, digamos. ¿Tú sentiste que esta experiencia le impactó, le cambió en algo? Sí. Él tomó bastante conciencia. La verdad es que entró en una depresión fuerte primero. El sueño realmente... Yo fui la segunda persona a la que le contó. O sea, él soñó eso y no le contó a nadie. La primera persona que le contó fue su madre. Pero su madre le dijo, fue un sueño, tranquilo, y no le dio la importancia de vida. Y por eso que él él me dijo esta palabra, tengo roche de decírtelo. ¿Por qué? Porque mi mamá no me lo cree. Entonces, capaz tú no me crees. Yo dijo, vale, dilo, yo te voy a creer, dime. Y le escuché bien atento. La verdad que ese día ni hice terapia. Y me dijo que sí le llegó a impactar, pero ya cuando él ya llegó a pararse, a caminar, me dijo que valora mucho más la vida. No se ha vuelto bastante espiritual, pero su carácter a comparación de antes lo veo más dócil y es más consciente de que puede irse en cualquier momento una persona, un ser humano, y le da el valor a la vida, y eso ha sido lo que lo ha sacado adelante. Y yo tengo videos de él cuando él no se movía y videos hasta cuando ya empezó a caminar. Ahora cuando tú lo visitas, hace poco lo visité, y ¿Cómo él ya está él? ¿Cómo sigue vistiéndose él? normal, él se viste solo y camina y se puede ir por la calle tranquilo, porque antes no sentía la pierna, ¿no? ¿Puede caminar? Claro, él camina. Es más, ya antes de lo de la cuarentena iba a empezar ya con sus clases. Y ahorita lo que sí le ha dejado de secuela es por lo que tiene todavía los clavos en la cervical. Él le duele mucho el cuello y hace bastantes contracturas. Aparte también, él no siente un pie y la mano no la puede llegar a cerrar por completo y camina como robot, ¿no? Un poquito, tú te das cuenta por la calle, le debe doler la pierna, pero si lo analizas bien, cuando él hace giros así, ya notas que tiene una espasticidad más en un hemicuerpo. Ahora, tú que tienes experiencia en esto, y me parece que eres una persona competente en el campo de la fisioterapéutica y que tienes experiencia al respecto. Este cuadro que él tenía, que empezó, la gravedad de ese cuadro, hay un correlato con respecto al nivel de recuperación que tiene en estos momentos. Yo he atendido pacientes anteriores, sí. Él rompe los esquemas. Él no debió llegar a caminar así. O sea, siendo bien franco, o sea, la verdad que esto yo lo podría considerar como un milagro, solo que es un chico yo no quería decir la palabra, tú lo has dicho. Es que personalmente yo diría, mira, yo no sé si podría definir, en la ciencia no hay palabra de milagro, pero yo lo consideraría esto como un milagro, porque yo le dije, cuando yo vi los documentos, bueno, él me explicaba acerca de su lesión y mira, la primera vez que lo vi, yo le dije, una lesión completa nivel C2, y le dije, mira, tú estás acá entonces de milagro, le digo, y tú no deberías estar acá, le dije así bromeando, y él se rió y me dijo, lo mismo me dijeron los neurólogos. Y yo dije, bueno, no soy el único que piensa lo mismo, ¿no? Entonces, entonces, y ahí comenzó toda la hazaña. La verdad que no me lo soltó después de 8 meses, y yo ni idea, fue algo como que me nació también preguntarle en ese momento, porque si no, nunca le iba a preguntar. Y desde esa fecha, no sabes, Anthony, comienzo a preguntar a mis pacientes que han sufrido lesiones medulares y que han estado en coma, les pregunto lo mismo, y hubo un caso que fue algo parecido. No, el de él fue impresionante. El otro, una persona sufrió una lesión, un TEC, un traumatismo del suelo craneano, pero él soñó en una playa, soñó algo un poco diferente. Vamos a hacer una cosa, Reinaldo, porque nos interesan mucho los testimonios que has podido recoger de personas que han estado en estado de coma profundo a raíz de este tipo de situaciones complicadas para la salud. Y yo lo que te pediría es que dejes tu teléfono en el interno con mi productor Jean-Paul Preciado y ver la posibilidad, conversamos, y de repente sería interesante un poco que compartas en otro programa tus experiencias, ¿no? Con respecto a qué recuerdos tienen las personas que han estado al borde de la muerte, ¿no es cierto? En estados gravísimos al otro lado, ¿no? Porque cuando dijo la jungla y lo empezó a describir, yo digo, ¿es que eso es el paraíso? Y entonces, claro, yo sé que vivimos una época de mucha incertidumbre con respecto a la fe y a lo espiritual. Yo soy consciente de eso.
Pero historias como esta, que de una manera ponen en cuestión, digamos, estamos en el límite entre lo que puede explicar la ciencia y algo que puede haber más allá, y son hechos que parten de la vida real, es que nosotros debemos atender eso y escucharlos atentamente, ¿no? Así que nada, Reinaldo, muy interesante yo diría hasta conmovedora tu historia, ¿no? Podemos ir a su casa y grabar, ¿no? Él dijo, yo de carta abierta que me grabe, yo solo que por dejado no he llegado ahí, pero él sí es casi un amigo, yo 3 veces lo he visto en 3 años seguidos, pero como amigo no. Claro. Sí, claro, y cómo no, de repente, ahora que pase el tema de la cuarentena, todo de repente poder acercarnos a su casa, conversar con él, recoger su historia, su testimonio, exactamente, solamente eso, su testimonio, y bueno, pues, empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué pasa después cuando uno muere, ¿no? En verdad, nos disolvemos en la nada, o hay algo más, ¿no? Reinaldo, gracias por compartir tu experiencia tan interesante, y déjanos, quédate en el interno, con mi operador Johnny, y también por si acaso también escríbeme, Reinaldo, a mi WhatsApp paranormal 987-280-690 987-280-690, estimado Reinaldo. Ok, muchas gracias por compartir esta historia tan interesante. Muy bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia. Tenemos ahí un video, vamos a pedir a Santiago que lo vaya preparando en el minuto correspondiente, ¿no es cierto? En los últimos años se han presentado impresionantes incidentes en donde decenas de personas, en especial adolescentes, empezaron a comportarse de manera extraña. Gritos de terror, desmayos, conductas violentas, y todo señalando al causante de todo esto. Posesiones demoníacas masivas, psicosis o realidad. Es el tema que tenemos esta noche, y vamos a empezar con un breve video que tenemos de un caso muy interesante que ocurrió en años pasados, cuando en una escuela técnica superior de la Policía Nacional en Iquitos, exactamente en Nauta, ocurrió que 10 cadetes entraron en extraño comportamiento y que muchos atribuían de que había una suerte de posesión masiva demoníaca. Así que vamos a ver este video. Adelante, por favor, con cuando quiera, suéltalo, Santiago. Esta cadete no logró terminar sus ejercicios físicos en la escuela. Las gruesas paredes de la iglesia cristiana Fares no fueron suficientes para ocultar la lucha contra un supuesto ser oscuro dentro del cuerpo de esta cadete, que tuvo que salir de la escuela por una supuesta posesión demoníaca. Muy cerca, la enviada del director coronel de la escuela estaba atenta al ritual de liberación. Minuto después, la madre de la cadete recibe el consuelo de la policía femenina, luego que su hija, al parecer, fuera liberada. Son las 10 de la noche, estamos en el kilómetro 5 de la carretera Nauta. Frente a nosotros se encuentra la escuela de suboficiales de la Policía Nacional de Iquitos. Y una noche como hoy, los gritos aterradores de un grupo de alumnas rompieron la tranquilidad de esta sede policial. Bueno, en este momento estamos viendo para la amiga de la imágenes en las cuales había una persona que estaba haciendo una suerte de exorcismo dentro de la sede de este cuartel, ¿no? Okay. Gritos que ponían la piel de gallina hasta el más incrédulo. Admito que las historias de contacto con espíritus nunca fue de mi agrado, y hasta traté de convencer a mi director periodístico de no enviarme a esta comisión. No se sabe si es magia negra, magia blanca o magia charapa. Lo cierto es que existió un poder capaz de alterar la conciencia de más de una decena de jóvenes cadetes que entraron en pánico y que llevó a una selección de pastores y hermanos cristianos a darse cita a este templo de la ley. Con armas en las manos, no con pistolas ni fusiles, sino con la arma más poderosa, la Biblia. Todo para rescatar las almas que los diablos querían arrebatar. ¿Van a orar, pastor? ¿Qué ha pasado, señora? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Qué le han dicho, señora? Sin un temor, no tenga miedo de decir. ¿Qué les han dicho? ¿Qué ha pasado? Sí, se han poseído. ¿Su hija también está ahí o su hijo?
hijo. Su hijo. Pastor, ¿usted cuál es el procedimiento que van a hacer, pastor, usted en estos momentos? Vamos a conversar con ellos. ¿Van a conversar con ellos? ¿Se escuchaba? Claro, se escuchaba perfectamente, todo. ¿Qué cosa era lo que se escuchaba? Que gritaban, que decían auxilio, no quiero, sáquenme. Se oía voces de mujer, voces extrañas. Se vivió un pánico muy horrible. Te digo que primera vez en mi vida he presenciado esto. El coronel Wilber Trabuco, con más de 20 años de servicio, tuvo que enfrentar el momento más difícil de su carrera policial. Afirman esto que uno de tus alumnos está practicando la magia negra y eso ya ha afectado a muchos también de sus compañeros. Es muy probable. Yo estoy haciendo una investigación interna para determinar qué es lo que ha pasado. Tengo lógicamente una información también al igual que la de ustedes, ¿no? Que podría estar haberse manejado algo de magia adentro. La escena era como sacada de una película de terror. Las madres sentadas rezando por el alma de sus hijos y de fondo los gritos de las alumnas supuestamente poseídas. Santo, por ti, Señor mío, por ti estamos aquí en este mundo. Perdónalos. Señora, ¿qué está pasando? Tú estás obrando adentro, Señor. Sí, Señor. ¿Qué es lo que sabe usted, señora? La madre le está orando. Padre, gracias, Padre Celestial, gracias, Padre amado. Una cadena de oración filtraba el nombre de un supuesto espíritu, al que han bautizado como Cadete Faena. El demonio Faena, le decían, hay un demonio que aparentemente un muchacho que falleció en extrañas circunstancias y en el lugar, esto fue el que falleció y es él quien justamente molestaba ahí en el baño de las chicas. Y yo vine aquí al lugar con unos hermanos de mi congregación y que ellos se pusieron a liberar los cuartos y los baños, porque algo que me cuentan ellos era que la presencia de espíritus demoníacos era muy fuerte en los mismos cuartos. Muy bien, queridos amigos, ha sido una parte de historia fantasmagórica dentro de esta sede policial que lleva años formando policías que enfrentan no bueno, atuches, queridos amigos, sino vamos a estar en este momento en comunicación con el doctor Martín Zurita, él es psicólogo y nos va a apoyar un poco para entender este tipo de fenómenos que cada cierto tiempo llegan a las redacciones de los medios de comunicación y nos dejan estupefactos, ¿no? Este tipo de fenómenos que las iba a llamar posesiones demoníacas masivas. Doctor Zurita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, qué gusto. De igual manera, doctor. Bueno, hemos querido hacer como una introducción al tema, este video, ¿no es cierto?, de un caso que apareció, y un poco lo escogimos porque, digamos, normalmente se habla de que estos tipos de manifestaciones, de un colegio, por ejemplo, de niñas, de chicas jóvenes, y empiezan a gritar, a vociferar, a decir que están poseídas, a dar gritos de terror. Y de alguna manera uno puede pensar, bueno, de repente hay una psicosis colectiva, ¿no? Pero en este caso en particular, ocurrido hace unos años atrás, en la localidad de Nauta, Iquitos, donde había dentro de la técnica superior de la Policía Nacional, pues este caso, ¿no? De 10 cadetes, era otra la edad, no eran adolescentes. Entiendo pues que estos cadetes tienen una rigurosa selección para entrar, en la cual se ve, se analiza el perfil psicológico. Entonces, digamos, eso un poco que sería un poco que fuera una psicosis colectiva adolescente, ¿no? ¿Qué piensa en general acerca de estos posesiones demoníacas masivas, doctor Zurita? Bueno, nosotros como ciencia, la psicología como ciencia tiene que validar los hechos en base a los antecedentes. Yo creo que los antecedentes son muy importantes, no se puede generalizar, tampoco podemos caer en la soberbia, que no es una historia colectiva, una historia de masa. En el caso de la escuela atlética, la policía, sí, es verdad que ellos pasan por un examen psicológico, pero a veces tú sabes que hay cosas que no salen a la luz. Entonces también ha habido casos, en tanto de escuelas oficiales, como oficiales, ha habido casos hasta de suicidio. Entonces, yo creo que es muy importante ver la historia del paciente, la historia clínica del paciente, donde podamos ver realmente no si es una histeria colectiva o no, porque la histeria colectiva, tú sabes que obedece a lo que nosotros llamamos neurosis, donde hay cambios psíquicos, alteraciones emocionales, etcétera.
¿Cuáles son los requisitos, doctor Zurita, para que, no requisitos, digamos, las condiciones para que se pueda desatar un tipo de manifestación así, para que colectiva? Tiene que haber un detonante, tiene que haber, digamos, en el grupo humano un alineamiento de percepción, o sea, todos piensan más o menos, sienten lo mismo, tiene que haber a un líder que de repente manifiesta esta sensación de gritar y contagia a los demás. ¿Cuáles son las características de una psicosis colectiva, digamos? Bueno, mucho tiene que ver la vulnerabilidad cognitiva. O sea, la manera como interpretas. O sea, acá hay personas que son más frágiles cognitivamente, porque hay personas que están en el grupo y no les pasa nada. Nada. ¿Ok? La vulnerabilidad cognitiva es muy importante, ¿no? Ahí está todo el esquema mental, cómo tú tomas una situación. Entonces nosotros mucho chequeamos, ¿no?, la parte cognitiva. ¿Ok? Que esa parte cognitiva puede ser que tú generes compulsiones, ataques de pánico, tengas problemas respiratorios, te falte el aire, etcétera. Ok, a ese nivel llega, ¿no? O sea, simplemente una cuestión psicológica, tener manifestaciones físicas, que uno sienta que se ahoga, que no puede respirar bien y todo eso. Claro, toda que la mente con el cuerpo tiene una estrecha conexión, ¿ok? Entonces, si tú tienes una serie de pensamientos negativos, van a aparecer una serie de respuestas físicas, como que te hablaba, me siento la sensación, me falta el aire, de repente, o que me estoy atragantando también, ¿no? Y entonces es debido a esa conexión que hay, ¿no?, entre cuerpo y mente. Claro, ahora yo me pongo, digamos, me pongo en el cuadro de una situación y cómo surge, ¿no? Digamos, están en un salón de clases, están en un patio de colegio, ¿no es cierto? Y de repente, no sé, por ejemplo, juegan la ouija, ¿no? O empiezan a hablar del tema, o alguien empieza a manifestar un tipo de vamos a decir, un cuadro de esquizofrenia, por decirlo. Empieza una muchacha dice, escucho voces, estoy viendo al demonio, y eso se puede contagiar a otras alumnas, a otras compañeras, con tanta fuerza que pueda desatar de que le empiezan a botar espuma por la boca, empiezan a revolcarse en el suelo. O sea, digo yo, por ejemplo, en el caso de los cadetes, puede ser que uno de los cadetes haya un tipo de disfunción psicológica o como dice usted, vulnerabilidad cognitiva. O sea, que una persona que viene de una familia muy creyente en estos temas y de repente puede contagiar de esa manera a otras personas al extremo de crear un caos de 10 personas revolcándose en el suelo. Mucho tiene que ver ahí la angustia. Si esa persona sufre de ansiedad, tiene una angustia flotante debido a que de repente su historia tuvo una experiencia traumática, podría desencadenar un cuadro así. O sea, no, pero yo sí, yo entiendo, y lo entiendo el aspecto individual, pero a lo que voy ¿es posible que esto sea contagiado de esa manera? Ahora te digo, depende de con qué grupo tú cuentes. Acuérdate que hay personas que cuando comienzan a jugar la ouija hay mucha expectativa, hay mucha angustia. Como digo, depende del grupo también. Ese grupo de cadetes habrá que ver si son cadetes que recién entraron, cadetes en qué año están, con la presión. O sea, hay que hacer un estudio global, no solamente del sujeto, sino del ambiente que están viviendo ellos en ese momento. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo recuerdo un caso. Vamos a hacer una pausa, ahorita, para seguir hablando acerca de tema que no es sumamente interesante, ¿no? Le pido que me acompañe, por favor. Vamos a hacer la pausa y regresar con este tema que se llama Posesiones demoníacas masivas, psicosis o realidad, ¿no? Estamos con Zurita, destacado psicólogo, después de la pausa, para entender qué hay de explicación científica y qué hay cuando puede haber otras cosas. Ya regresamos. Solo por VR Django. Bien, queridos amigos, vamos a seguir tratando el tema posesiones demoníacas masivas, psicosis o realidad. Estamos con el doctor Martín Zurita, destacado psicólogo. Estamos hablando un poco y también vamos a también recibir sus llamadas tan interesantes. El doctor Zurita, ¿está con nosotros? Así es, Antonio. Mire, doctor, hay un caso, por ejemplo, que yo creo que también de una manera podría tratar de explicarse, que es un caso que no tuvimos, que no necesariamente es con el tema de la posesión demoníaca, pero sí con el tema de la posibilidad de que se ha dado también ahí una suerte de psicosis colectiva, ¿no? Es un caso que nosotros lo llamamos el ser de Pachacamac, ¿no es cierto? En el cual se dijo de que se había grabado en video a un ser extraño caminando por ese grifo, ese gas station, ese grifo. Y había un joven que había grabado, era uno de los griferos, trabajadores del grifo, que había grabado cerca de 3 metros al ser, ¿no? Y en realidad se supo después
de que este ser no era un ser, era simplemente un globo inflado de una cabeza de un Bugs Bunny al revés. Pero a lo que yo voy es posible que estos chicos, eran 4 chicos, 3 varones y una chica, hayan estado psicoseados y hay una psicosis cualitativa para ver algo que no era. Le doy algunos antecedentes. En ese grifo, cuando yo investigué, se hablaba que penaban. Había un ambiente medio enrarecido que hablaba que penaban, que habían visto la clásica, ¿no? Una niña chiquita vestida de blanco, un hombre vestido de negro, etcétera. Penaban, ¿no? El líder de ese grupo, aparentemente líder, porque la persona que estaba encargada del grifo y el jefe, digamos, provisional, tenía una fuerte convicción en el tema extraterrestre. Un poco en su Facebook hablaba mucho del tema, etcétera. Puede darse, dicho estas características, ¿no? Puede haberse dado el caso de que esta persona haya contagiado, además del grupo, dando una versión, mira, es extraterrestre, y los demás han querido ver un extraterrestre, además de un globo que brillaba en la oscuridad, o sea, a pesar que había cierta distancia. Y aparte de eso, ellos trabajaban en un ambiente donde se hablaba que penaban. ¿Es posible que esto haya condicionado a que los demás tengan la misma visión que el creyente extraterrestre, en este caso el líder del grupo, doctor Zurita? Sí, puede ser, porque supuestamente el líder del grupo creía en extraterrestres, que penaban. Entonces, ¿con qué convencimiento les habrá hablado? ¿No? ¿Con qué convicción que puedes terminar convenciendo a la persona realmente? Entonces la estás preparando como para que cualquier lucecita o cualquier globo lo puedas interpretar. Acuérdate que el ser humano puede colgarse de una fantasía, pero pudo jugar un papel muy importante, creo yo, ¿no? La creencia que tenía, se podría decir, el líder de ese grupo. ¿No? Tú sabes que a veces por la zona, Pachacama, estoy en Chica, entonces como que comienzas a contar historias, y como digo, ¿no? Después como líder, tenía esa capacidad de poder, ¿no? Convencer, de poder transmitir su historia con tanta certeza que puede haber condicionado a las demás personas. Histeria. ¿Puede ser contagioso? O sea, ¿es un humano? Doctor Zurita, ¿me escucha? Sí, no te escuché bien. Ya. No, le decía, un poco viendo este tema de estas chicas que empiezan a gritar en grupo y dicen que están y están endemoniadas, esta supuesta posición demoníaca. Un ataque de histeria, digamos, de una chica que empieza esto, ¿puede contagiarse al grupo? O sea, ¿puede encenderse como un reguero de pólvora? Depende, como te decía anteriormente, depende del grupo. Depende de la característica de cada persona que esté en el grupo. O sea, cada persona es una teoría diferente. Si hay una vulnerabilidad cognitiva, hay ansiedad, hay angustia en ese grupo, fácilmente puede contagiar. Pero si no hay esos factores, no necesariamente. Este grupo de cadetes en Iquitos, luego un caso que ocurrió también en Tarapoto, otro caso que ocurrió en Pucallpa. Es llamativo cómo este tipo de casos ocurren generalmente en la selva peruana, o sea, en comunidades de la selva, en juventud de la selva. Y hasta donde yo sé, creo que hubo un caso también en Piura, pero generalmente es más ahí. Hay algunas características por las que ocurren este tipo de fenómenos más en la selva y no en una comunidad andina o una comunidad de la costa, por ejemplo, ¿esto es ahorita? Por ejemplo, en África también ha habido, la Federación de Uganda. Ya ha habido un problema de histeria colectiva. Mucho tiene que ver con el ambiente, con las historias, que son transmitidas de generación en generación, pero también con un ambiente a veces desfavorable, un ambiente donde ha habido mucha angustia, mucha ansiedad, también contribuye a que se pueda presentar eso. Tú sabes que a veces en las selvas hay muchos cuentos, hay muchas leyendas también. Sí, está entonces lleno, también eso contribuye. Ok, muy bien. Bueno, vamos a abrir los teléfonos en estos momentos. Y me acompaña el doctor Zurita para escuchar estas llamadas al 212-5353, 212-5353. Queremos escuchar llamadas de nuestros oyentes, ¿no es cierto?, que han tenido una experiencia parecida a esta. 212-5353, 212-5353. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Ya, muy bien. Vamos a ver si recibimos la llamada al 212-5353. Estamos en este momento tratando el tema posesiones demoníacas masivas, psicosis o realidad. Queremos, mientras llegan las llamadas, queremos decirles, queridos amigos, que el día de mañana tenemos un tema muy interesante que está en las antípodas del tema de esta noche, ¿no?
vamos a tratar acerca, y para toda la gente que también está muy interesada en el tema de las vidas pasadas, vamos a hablar acerca de las almas gemelas. ¿Existe la reencarnación? ¿Es posible que hayamos vivido vidas pasadas y que en el pasado hayamos tenido un amor y que ese amor nos siga a través de los siglos? El tema de las almas gemelas y que ahora no nos conocemos y nos reencontramos, el tema que el día de mañana vamos a tratar, no se lo pierdan, un tema muy, muy, muy interesante y muy sentido. Tenemos a Germán, me dicen, Selma, hola Selma, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, estoy hoy después de tantos... Después de tanto tiempo que no nos escuchamos, después de tantas veces que has estado llamando. Selma, ¿estás ahí? A ver, parece que hay un... Selma, bienvenida a Radio Capital, soy Anthony Choi. ¿Estás ahí? Sí, doctor, ya estoy bajado el volumen del televisor. Sí. Muchísimos años, prácticamente lo escucho 4 años. Me encanta su programa. Uy, me fascina. Peor es así. Me ha llamado la atención. Una consulta, quiero aprovechar la oportunidad que está el psicólogo. Mira, yo conozco a una persona que, bueno, al principio es un diagnóstico de epilepsia, ¿no? Convulsiona, normal, dentro de su parámetro, se le ayuda, todo. Pasa su crisis de epilepsia y comienza a desnudarse totalmente. Como ¿Hombres o mujeres? Mujer, aproximadamente ya la conocemos, está padeciendo más de 5 años, 6 años. ¿Cuántos años tiene la persona paciente? debe tener 58 a 59 años, pero anteriormente, desde que la conozco, por razones, siempre tiene ese antecedente. Se le presenta como un cuadro de epilepsia, comienza a perder, convulsiona, se le ayuda y pasa el cuadro. Y a los 10 minutos, menos de 5 minutos, comienza a desnudarse totalmente. Y en esas condiciones pide el acto sexual, ¿no? Como acaricia a la otra, con la persona que le está asistiendo, ayudando. Y pide el acto sexual, casi con desesperación, como si estuviera en otro lado del mundo, como digo yo. Sí, está, claro que sí. Y entonces, no sabemos en realidad qué es lo que pasa con ella. A punto de vista podríamos pensar que en su niñez tal vez ha habido un tema de violación o maltrato físico, maltrato, algo. Pero han ido porque ya no solamente un tema fisiológico, el tema de epilepsia, el tema neurológico, sino también hay un tema psiquiátrico. ¿Ha ido a consulta la paciente? Mira, tenemos entendido que ella recibe tratamiento por epilepsia, pero el otro aspecto no sabemos. Bueno, vamos a conversar con el doctor Martín Zurita. Doctor Zurita, no sé si está dentro de su campo de estudio, me parece que es un tema más psiquiátrico, pero de todas maneras me gustaría saber su opinión, doctor. No, o sea, sin lugar a duda, como tú dices, el tema epiléptico es un tema mucho más neuro. Acá es un tema ya psiquiátrico. Podría estar desencadenando una demencia también. Es importante ir al psiquiatra para que le hagan un buen examen mental y dé el diagnóstico. Y de repente también pues hay cosas del pasado, alguna experiencia traumática que está desencadenando esto. Entonces va de la mano el tratamiento psiquiátrico con el tratamiento psicológico. Ya no solamente la epilepsia, o sea, acá hay algo más. Entonces el psiquiatra tiene que hacer el diagnóstico, de ver qué está pasando para seguidamente hacer el tratamiento, que va a la mano, psiquiátrico y psicológico. Sí, tal cual, Selma. O sea que de todas maneras tiene que pasar por la consulta esta señora y está derivando ya no solamente un tema neurológico, sino ya es un tema psiquiátrico, ¿no? Y bueno, gracias, Selma, gracias. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada, 212-5353, 212-5353. Estamos con Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Choi, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, Manuel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Acá, doctor, llamando para comentar un poco sobre el tema que está tratando. Sí. Soy de la ciudad de Iquitos, pero yo vivo actualmente en Lima. Un poco sobre el tema de la histeria colectiva en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional. Muy bien. Eso específicamente está a 5 kilómetros de la ciudad de Iquitos, del aeropuerto. Ya. O sea, no está muy lejos de la ciudad. Estaba en Nauta, tengo entendido, ¿no? ¿Estaba en Nauta? La carretera se llama Iquitos-Nauta. De ahí hasta la ciudad de Nauta tiene unos
100 kilómetros aproximadamente, pero eso está más a 5 cerca de... kilómetros, claro, está a 5 kilómetros de la ciudad de Iquitos, del aeropuerto específicamente. Ya, muy bien. Lo que pasa, doctor, es lo que, bueno, yo ya había escuchado el caso, pero no le presté atención. Justo ahora escuchando el reportaje, casi a la última parte del reportaje indica que posiblemente sea el espíritu de un cadete que haya podido morir en esa escuela. Me recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente 11 años, en ese tiempo la escuela todavía era nueva, tenía 1 o 2 años de actividad en la ciudad, era una escuela nueva. Entonces, aquella vez me acuerdo, porque yo vivía frente a una dependencia policial en Iquitos, que había sucedido un caso. Un oficial de un ejercicio de entrenamiento, de tiro, de disparo, accidentalmente mató a un cadete. Entonces, eso sí fue un caso sonado en Iquitos. Porque la familia del cadete denunció todas esas cosas, incluso la fuerza policial un poco como que trató que el caso no salga a nivel nacional, pero sí a nivel regional fue un caso muy sonado, ¿no? Porque el cadete falleció. Con respecto a un dato sobre ese caso que pasó en la escuela técnica. ¿Y sabes cómo terminó? Recordarás, porque tú eras vecino de esta base, esta escuela de la policía. ¿Y cómo terminó? Hubo todo el tema, este tema tremendo de esta supuesta posesión masiva de cadetes de la policía, y ¿recordarás cómo terminó eso? Yo lo que le estoy comentando es el asunto del cadete que supuestamente hablan que posee a las chicas. Yo ya no estaba en Iquitos el tiempo de la posesión. Pero sí, para remarcar todos estos casos, doctor, sucede que el año 2017 más o menos también hubo una histeria colectiva en esa parte. Esa zona de Iquitos es una zona muy fuerte espiritualmente, muy cargada, se pudiera decir. Sí, es muy cargada. ¿Qué pasó en el 2017 por esa misma zona? ¿Qué pasó, Manuel? En esa zona del aeropuerto, doctor, ya es una zona poblada. Entonces hay pobladores que salen de esos centros poblados a trabajar en la ciudad. Y necesariamente tienen que pasar por la carretera para que lleguen a sus viviendas. Entonces, la mayoría se dedican allá al mototaxeo, manejan mototaxis. Entonces, en el regreso siempre pasan por las zonas, pero si son zonas descampadas, la mayoría de esa zona es descampada hasta que lleguen a su centro poblado. Entonces, siempre cuando pasan por ahí, decían que había una chica que se paraba a la orilla de la carretera a esperar que la recojan. Incluso fue un caso documentado también por el programa Reporte Semanal de Latina, que una de esas chicas, dicen que la chica se llamaba Azucena, y dicen que una vez pasaba un mototaxista, y la calentura del lugar y del momento, el mototaxista recogió a la chica y la llevó a un hostal. Tuvieron relaciones y a los días el chico murió. De ahí pasa que a los días nomás que pasó el caso, otro mototaxista le pasa lo mismo. Pero hace lo mismo y le pasa lo mismo. Y pudo contar la historia. Fue un caso de histeria porque después comenzaron a contar más historias de esas mismas. Era como si la muchacha fuera una suerte de agente de la muerte, o sea que encandilaba a los mototaxistas y se morían, algo así. Claro, es más o menos como las historias que te cuentan allí. Yo que soy Iquito siempre he escuchado todas las historias. Ahora, todos los esa cuentos zona, claro, la selva está poblada de muchas historias, el folclore, etcétera. Esa historia que tú estás contando está muy cerca a la escuela de la policía. Sí es en esa zona, doctor. Es más o menos desde el aeropuerto. La escuela técnica
está a 5 kilómetros de la carretera de la avenida principal del aeropuerto. Y la zona donde pasó esto está a 1,5 kilómetros más o menos del aeropuerto. Por Muy ahí bien, hay muy como bien. 2 cementerios más o menos. Entonces, aproximadamente en esa zona es lo que ha pasado. Pero también bien. hay muchos otros casos más que Ok, se han dado seguramente. de histerias colectivas de personas que han sido posesionadas por esto de la Ouija, ¿no? La Ouija y tal. Muy bien, Manuel. Ok, listo. Ok, muchas gracias. Gracias por estos datos interesantes, ¿ah? Este caso de la policía. Gracias. Bien, doctor Zurita, que definitivamente mucho tiene que ver en este tema de sesiones masivas, el contexto cultural, por decir algo, ¿no? El ambiente en el que viven las personas, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto hay un montón, cuando tú vas hay un montón de historias de esas que ha contado Manuel. Es muy común escuchar. Mucho tiene que ver el lugar, la historia, las creencias también. Pero como siempre digo, no podemos ser soberbios, ¿no? Tú sabes que hay cosas también que la ciencia tampoco todavía no puede explicar. Pero nosotros como profesionales, como científicos, tenemos que validar, ¿no? Hasta el Vaticano, cuando te va a hacer un exorcismo, tiene protocolos, ¿no? Para poder, ¿no? Recién hacer el A ritual. descartar. Claro Así que es. sí, claro que sí. Sí, sí. Muy bien, doctorita. Muchas gracias por su intervención en el programa. Como siempre, muy importante, muy útil la información psicológica que da y que de una manera nos hace ser más objetivos con respecto a ciertos fenómenos que pueden tener explicación y hay que agotar la búsqueda de esta explicación, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctor Zurita, y más bien me gustaría, si es que alguien quisiera tener algún tipo de consejería psicológica, no sé si usted tiene una red, un teléfono para Bueno, poder en mi darle página, instrumentos. en mi Facebook, en mi Instagram, Martín Zurita Psicólogo, y mi WhatsApp 965-357-344. Muy bien, y bueno, muy bien, doctor, muchas gracias por haber estado esta noche en el programa. Gracias. Okay. Muy bien, estuvo el doctor Martín Zurita, destacado psicólogo, y muy bien, claro, digamos que fácilmente uno puede... Lo que pasa es que viene el diablo y tomó posesión de un grupo de personas y sancionó. Sin embargo, yo creo que es muy importante poner siempre el contexto dentro de todos los casos que pueden haber. Hay casos que definitivamente no tienen explicación. Hay casos que tienen consecuencias, inclusive a posteriori. Ustedes recordarán la investigación que nosotros hicimos con respecto al caso al cual nosotros denominamos el exorcismo de Rosemary, y que yo particularmente pues luego sentí cosas muy extrañas que luego pasaron de eso, ¿no? En fin, esto ocurrió hace, ¿no? Y siempre hay ese tipo de manifestaciones que necesitan tratar por parte de nosotros de hallarle una explicación, pero hay veces en que la única explicación que puede haber es aventurarnos en lanzar hipótesis sobre las teorías paranormales, sobre las teorías espirituales, ¿no es cierto? Que yo sé, muchas veces la comunidad científica rechaza, pero yo soy de las personas que piensan que el verdadero científico es aquel que no tiene vergüenza de tratar como objeto de investigación científica una aparición de un fantasma, una aparición de un duende, una aparición demoníaca. No, yo creo que la ciencia también tiene que aventurarse, como siempre ha pasado, ¿no? Siempre hay en los caminos de la ciencia audaces, personas que se salen del cuadro, personas que incluso son criticadas, son muy criticadas, y que luego se empecinan en seguir con la investigación y llegar a abrir el camino de esta, ¿no? A llegar a la verdad, a estar más cerca de la verdad. Bien, el día de mañana, queridos amigos, no se pierdan, el programa va a ser un programa muy interesante. Vamos a poner ahí, Johnny, a ver una música así media romanticona, ¿no es cierto? Para el tema de mañana, ¿no? A veces, queridos amigos, hay historias que tienen que ver con reencuentros, ¿no? Cuando uno ve por primera vez una persona y siente esa profunda diferencia con respecto a otras personas que ha conocido. Y uno se pone a pensar, ¿es que acaso de repente no se conocen, sino simplemente se reencuentran? ¿No? El tema de las almas gemelas, tema que vamos a tratar el día de mañana. ¿Qué tal música ha puesto, Johnny? Bueno, está bien, estaba acá, ¿no? Ghost, fantasma del amor, ¿no? Y sí, claro, existen las almas gemelas, existe la posibilidad de que tu pareja actual tenga la felicidad de haberla reencontrado y que en vidas pasadas vivieron juntos, fueron algo, o más bien que en una vida anterior no pudieron concluir una bella historia de amor
por cosa del destino, que esta vez tiene la oportunidad. Pensar que de repente estás solo en esta cuarentena, pero en alguna parte del mundo, quizás de tu propio barrio, o en Lima, o en otra ciudad del país, como puede ser Piura o Arequipa, puede estar una persona, simplemente tiene que descubrir y tiene que darse, vieron vías anteriores. Alma gemela es el tema que vamos a tratar el día de mañana, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también un especialista que va a hablar acerca del tema. Vamos a tratar casos de almas gemelas, porque siempre en este caso dicen, ¿cuál es y desde ahora lo voy diciendo, cuál es la forma en que uno en que podemos reconocernos? Es a través de la mirada. Gracias por todo. Para sus conciencias, abran sus corazones, vigilen los cielos, vigilen hasta el día de mañana. Día mediante, nos reencontramos.